ahí en la red. Y a Carlos Mejía Walker, investigador de Compás y del Centro de Memoria. Y los invitamos a hablar de este tema. La idea es que sea muy mesa redonda, entonces voy a dejarlos hablar de una vez. Me gustaría entender, primero que todo, por qué es importante esta ley, por qué es importante que aparezca y en qué contexto nace. Sergio. Bueno, hola y gracias por la invitación. Pues yo creo que el contexto de la ley es el cumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana. Digamos que una de las responsabilidades importantes que asumió el gobierno en el proceso de negociación era darle una salida jurídica al fenómeno de los grupos armados ilegales o bandas criminales o grupos armados organizados, como terminó siendo la denominación que le dio el gobierno. Y yo creo que ese era un reclamo, que fue un reclamo de las FARC, que el gobierno aceptó muy rápidamente en la negociación, que reconocía la importancia de tener un mecanismo de sometimiento que permitiera que esas estructuras criminales, muy vinculadas al fenómeno del paramilitarismo y que habían tenido una nueva dinámica a partir de, digamos, como del año 2012 más o menos, tuvieran una salida para que esa fuera una paz completa. Lo que hoy tenemos es un escenario un poco diferente porque pues tenemos un fenómeno de disidencia quizás un poco más grande de lo que estábamos esperando. Tenemos estructuras de disidencia en varias partes, de modo que este proyecto de sometimiento o esta ley de sometimiento no llega como a completar la paz. Lo otro es que el proceso con el ELN tampoco ha avanzado de manera sustancial, pero sí es una herramienta que es una herramienta sin duda alguna que tiene muchas medidas nuevas, otras que no son tan nuevas, pero que estaban dispersas en la normatividad, y sobre todo tiene la idea de darle una oportunidad a estos grupos para que estos grupos tengan un incentivo para entregarse a la justicia. Pues luego conversamos, me imagino yo, sobre límites. Pero creo que, digamos, yo centraría la importancia en que si bien no estamos cumpliendo los propósitos originales cuando se concibió la ley, que era aportar a este cierre definitivo del conflicto, dada las dinámicas de evolución de estos grupos armados ilegales tras el proceso de desmovilización de las FARC, sí es muy importante tener nuevas herramientas para que ellos se sometan. Ahora, el proyecto, y con esto le doy la palabra pues a Carlos, tiene una primera parte que no ha sido tan comentada en medios, que es el fortalecimiento de las medidas judiciales que tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado. Y ahí hay cosas bien interesantes. Hay, digamos, como un fortalecimiento de penas contra los delitos contra la administración pública, que a mi entender es algo bien significativo. Está la tipificación del delito de agresiones contra líderes sociales, que es algo también bien importante. De modo que ahí hay también como unos aportes en ese sentido que creo que son valiosos. Sí, y Carlos, quiero meter un poco la cucharada porque siento un poco que la ley se llama bandas criminales y habla de las GAOs, grupos armados organizados, pero se está pensando sobre todo en este contexto con el clan del Golfo, que otro era Úsuga, otro era de los urabeños, ¿sí? Y me parece importante preguntar eso porque siento que esa es la relevancia que cobra, digamos, en este contexto crear esta ley, ¿no? Si fuera tal vez otro grupo no tan fuerte, tal vez esto no hubiera tenido la relevancia, no lo sé, pero más allá de eso, sí me parece importante entender, pues, quién es este clan, dónde están, porque es importante tener estos mecanismos que ya discutiremos más adelante, pues para combatirlos de esta forma. Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Antes de tratar de responder como a esa pregunta, quisiera agregar algo frente a lo que decía Sergio en razón de la pregunta anterior. Y es, claro, esta ley es una ley muy importante, pero no es novedosa. Digamos, ya hay antecedentes en el país de leyes de sometimiento. De pronto no para grupos, digamos, como los que tú acabas de mencionar, no, pues digamos en un contexto como el Clan del Golfo, pero pues acuérdese que en la época de Pablo Escobar, digamos, ya se intentó lo mismo, uno. Dos, es importante, está pensada principalmente para el Clan del Golfo, como bien lo señalas, pero yo ahí disiento, o más bien tengo algunas dudas en el sentido de si
al Clan del Golfo lo debemos clasificar de una forma distinta a como clasificábamos algunos fenómenos paramilitares de finales de los 90 y principios del 2000. Claro, si tú haces una lectura del paramilitarismo un poco pensando, digamos, en la composición de un Estado Mayor integrado por Castaño y demás, pues creo que sí hay unas diferencias. Pero esto nos lleva finalmente a la pregunta de hasta qué punto lo que hoy subsiste y se denomina banda criminal es o no todavía paramilitarismo en Colombia, ¿sí? Si tú miras, digamos, algunos de los agravantes que contempla esta ley de sometimiento, como por ejemplo las afectaciones en zonas PEDET o el asesinato de líderes sociales, que funciona ya como un delito autónomo, creo que de alguna u otra forma son esbozos de que hay una continuación del fenómeno paramilitar. Entonces, claro, de un lado yo destaco, es una norma importante, ¿sí? Está pensada para el Clan del Golfo, pero en cierta medida este fenómeno que hoy denominamos de otra forma puede ser en algo una continuidad de fenómenos de otra época, ¿sí? Por un lado. Pues, y por el otro también, digamos, hacia dónde se están concentrando la violencia de estos nuevos actores. Creo que todo indica que hay una continuación del paramilitarismo, y en esa medida entonces, si bien reconozco la importancia de la norma, también digo hasta qué punto era necesaria otra norma como esta. Es decir, hasta qué punto no era suficiente con la Ley de Justicia y Paz. Obviamente por asuntos de temporalidad pues no se podía aplicar, pero ya el país tiene suficientes mecanismos jurídicos, si se quiere, para atender este tipo de organizaciones armadas. En cuanto a la pregunta del Clan del Golfo, pues si tú miras, está conformado principalmente por disidencias, digamos, disidencias no remanentes del otrora bloque Elmer Cárdenas, de las autodefensas campesinas, ¿sí? Está integrado por remanentes de grupos paramilitares que operaron en la zona de Córdoba, Urabá, Bajo Cauca antioqueño, que se fueron extendiendo, pero creo que no es muy distinto en eso que llamábamos el paramilitarismo de otra época. Yo creo que ahí vale la pena hacer como una primera discusión y advierto, pues digamos que si alguien quiere preguntar, la idea es que esto sea muy mesa redonda, yo voy guiando, pero la idea es que sea una conversación, ¿vale? Justamente es eso, el fenómeno que busca atacar. Esto hace parte de esa estrategia del acuerdo de paz de combatir los grupos, no me recuerdo bien el nombre que utilizan en el acuerdo, pero que descienden del paramilitarismo. ¿Es suficiente, digamos, este mecanismo? Porque uno podría pensarlo, como ya lo decía Carlos Alberto, como dentro de una cosa más social, mucho más fuerte, o que ya hay mecanismos legales suficientes, que creo que es una primera discusión que vale la pena dar, ¿no? Bueno, yo tengo, digamos, como varias consideraciones sobre eso. La primera es que, a mi juicio, la denominación de paramilitarismo es una denominación que, utilizada en el contexto actual, puede llegar a ser equívoca, o sea, puede conducir a equívocos. Y con esto no estoy negando que varios de los rasgos que tuvo el paramilitarismo pasado persisten actualmente, pero sí hay algunas diferencias sustantivas entre lo que fue el fenómeno paramilitar de finales de los 90 durante todos los 2000 y que tuvo su momento, digamos, en el sometimiento, porque en realidad la ley 975 fue una ley de sometimiento, digamos, sí, con arreglos de justicia transicional, pero fue una ley de sometimiento. Hay de ese fenómeno a lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, sin digamos profundizar en una discusión que es más política, lo que yo diría es que la denominación que tiene la ley, que es grupos armados organizados, y la denominación de grupos delincuenciales organizados es más exacta de qué es lo que estamos hablando. O sea, con respecto a grupos armados organizados, estamos hablando a estructuras que tienen capacidad de desestabilización por tener la capacidad de realizar delitos contra la vida, contra la propiedad y contra la administración, que tienen un fin de lucro importante, pero que responden a un mando unificado. Digamos, esa es como la caracterización o la tipificación sintetizada de lo que es un grupo armado organizado. Ese era el problema de BACRIM, porque es que detrás de la sigla BACRIM o del concepto BACRIM había algo más parecido a lo que ahora llamamos grupos organizados delincuenciales, que son esos pequeños grupos que pueden ser de menos hombres o menos mujeres, cuyo afán principal es el fin de lucro y que conciertan acciones para delinquir y que tienen un acento muy importante en el tema de apropiación de bienes y rentas y por efecto de ello hacen acciones más contra la vida.
Y es de eso que estamos hablando. Y yo creo que la ley tiene un enfoque adecuado al identificar los sujetos, digamos los sujetos de sometimiento. El sometimiento que estamos hablando no es para los grupos delincuenciales, la ley misma hace la distinción, sino para los grupos armados organizados. Y durante la negociación en La Habana, pues se preveía que después de la desmovilización de las FARC iba a quedar un amplio mercado de guerra, de violencia, que iba a estar protagonizado por estos grupos, que es difícil de identificar. La verdad es que, por ejemplo, el Clan del Golfo, refiriéndome a tu pregunta, Eduardo, el Clan del Golfo es muy difícil de tipificar de manera homogénea. El Clan del Golfo tiene una herencia grande de las estructuras narcotraficantes relacionadas con la oficina de Envigado, tiene relación con el bloque Elmer Cárdenas, tiene relación con personas que salieron del Magdalena Medio en los primeros tiempos del paramilitarismo, y tiene también expresiones distintas en las zonas en las que está vigente. Entonces, lo que tenemos es una gran diversidad de grupos armados que son capaces de ejercer violencia y ejercer estos delitos de manera continuada y más o menos sostenida, y es importante tener una ley. Yo creo que era necesario contar con un instrumento jurídico actualizado. Yo creo que esta ley es una ley que supera varias de las discusiones que hubo en la 975 y que viera el asunto un poco más integral, que incluyera además el robustecimiento de medidas jurídicas y judiciales para poder atender el fenómeno, pero creo que pues tiene sus limitaciones, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario sobre esto para continuar la conversación, y es que en todo caso en esta ley sigue habiendo esta idea de que los grupos armados organizados, el mayor problema son los sujetos con armas. Y la ley plantea un montón de cosas para que los sujetos con armas dejen de tenerlas, las entreguen, digamos, estén agrupados en unas zonas, tengan unas rebajas, confiesen, pero hay pocos elementos que están orientados a la desestructuración de la estructura económica, política y social que hay detrás del grupo en armas, que eso es lo que hace tan insuficiente, me parece a mí, este arsenal jurídico nuevo. Hay cosas, digamos, de delaciones, hay temas de rutas, hay temas de alianzas, pero estos fenómenos de violencia organizada sobreviven es porque hay unos intereses económicos, sociales y políticos en las regiones que los sostienen, si no, no existirían. Y se dice poco sobre esto. Entonces, por ejemplo, no hay un tema específico alrededor de lavado de activos, de relaciones comerciales, de relaciones políticas, y en eso me parece que la ley sigue estando atrasada, no en cuanto a la evolución jurídica, sino en cuanto a lo que nos hemos dado cuenta que está detrás del fenómeno. Simplemente quisiera señalar dos cosas, digamos, reforzar lo que acaba de decir Sergio, de acuerdo, aquí las normas de sometimiento, de dejación de armas, de negociación con actores armados están pensadas o están dirigidas al actor armado, y se le concibe al actor armado como ajeno a las dinámicas sociales, políticas y económicas de los territorios. Entonces, más o menos, el cálculo que se hace normalmente en estos procesos es muy simple. Saco al actor armado, ergo, el problema desaparece, y porque casi siempre se piensa el actor armado o la violencia del actor armado una lógica que va del actor armado a la sociedad, ¿sí? Es quien constriñe, es quien, digamos, intimida, busca, y no de la sociedad al actor armado cuando es esta quien hace el uso de los actores armados para sus propios propósitos, ¿sí? Piensa un poco, digamos, el tema de democracia en el acuerdo de paz. Entonces el cálculo fue, salen las FARC, aumenta la democracia, ¿no? Pero y entonces los señores que utilizaban a las FARC para mantener sus curules, ¿qué? ¿Sí? Siguen estando en los mismos territorios. Entonces creo que este tipo de normas, incluyendo la ley de sometimiento, es todavía un poco tímida en ese sentido, uno. Y dos, frente a lo que decía Sergio de el nuevo fenómeno, y me parecía muy interesante porque daba unas descripciones de no, son distintos, tienen un poco de matices, Otoniel no manda, digamos, a toda su gente de la misma forma en todo el territorio. El paramilitarismo era parecido. Si tú miras, por ejemplo, lo que era el bloque Cacique Nutibara en Medellín, era eso, ¿sí? Si tú miras, el paramilitarismo en el Putumayo no era lo mismo del paramilitarismo en Urabá. Entonces yo creo que hay cierto temor de la academia, del Estado y de algunas organizaciones en llamar el paramilitar este tipo de fenómenos, ¿sí? Porque creo que seguimos entrampados en que si lo llamamos paramilitarismo, le vamos a otorgar, vamos a decir que el conflicto armado continúa, porque seguimos entrampados en que la definición de conflicto armado supone un asunto político, y yo creo que ahí
digamos, mientras no solucionemos eso, vamos a seguir en la trampa. Justamente una de las cosas que dice explícitamente la ley es que no va a reconocer una acción política por parte de estos grupos. ¿Qué implica eso, Sergio? Digamos, hay un efecto jurídico, técnico, y es que cuando uno no le reconoce vocería o carácter político a un grupo, niega la realización de una conversación de paz en estricto sentido. Cuando el Estado le reconoce carácter político a una acción violenta, lo que está aceptando es que hay un grupo de personas que tiene dentro de sus motivaciones una motivación de cambio de estructura del Estado, y que como esa es parte de su motivación, acabar con ese grupo tiene que ver con una conversación sobre esa materia. Entonces el primer, digamos, como desarrollo de esa noción es un desarrollo en el que se elimina de tajo la posibilidad de tener cualquier conversación que no sea una conversación sobre sometimiento. Hay otro tema que es más como histórico, por decirlo así, y es que el gobierno desde hace ya muchos años está intentando avanzar o cerrar la página de que existe un conflicto armado en Colombia, de que son personas con motivaciones políticas, y ha intentado tipificar estos temas más como una discusión de tipo criminal, de grupos que tienen intereses económicos, y poner la motivación económica en el centro de la acción armada. Pues tan fue así que el presidente Uribe lo que decía era que los guerrilleros no eran tal, sino que eran un grupo principalmente narcotraficante, y así los describió como narcoterrorista. Pero yo no creo que en el caso al menos de los grupos a los que pertenezco yo, digamos como de analistas, como de academia, querer no utilizar el concepto de paramilitarismo sea como un temor a no reconocer una realidad. Lo que creo es que cuando uno utiliza un mote o un concepto que está tan atado a un momento histórico, tiene la tendencia de pensar que es exactamente lo mismo lo que está pasando. Y claro que hay rasgos parecidos, pero no es lo mismo, y no es lo mismo por muchas razones. Primero, porque hoy no hay una amenaza guerrillera amplia que tenga desestabilizadas varias regiones del país. No hay un ejército de las FARC de 25.000 hombres en armas que tiene la capacidad de tomarse Mitú. Hoy eso no existe. Tampoco existe en este momento una guerra sucia implementada de manera más o menos sistemática desde altos mandos militares en contra de personas que eran orgánicas a ese movimiento armado de las FARC. Hoy eso tampoco existe. Entonces, que existe violencia radical de derecha entre líderes del ejército, sí, por supuesto que sí, pero no es lo mismo. Entonces, yo creo que no se trata de un temor a denominar las cosas de cierta manera y por ahí negar la realidad, sino intentar ser lo más preciso en la caracterización actual para tomar buenas decisiones de política pública, que es, digamos, de lo que se trata en este momento. Yo creo que, por ejemplo, la ley que estamos discutiendo en este momento tiene una cosa que es muy buena, y es que la ley dice: mire, tenemos que fortalecer el aparato judicial para trabajar el tema de crimen organizado. Ya mencioné, por ejemplo, el tema de aumento de penas contra los delitos de la administración pública, que yo creo que es clave en el esquema político del crimen organizado, porque el crimen organizado y sus bandas funcionan mucho a través de la cooptación de la administración pública local, y son los administradores públicos locales los que a través de delitos como la concusión y el cohecho hacen que los intereses ilegales se vayan posicionando de una manera, digamos, como cada vez más progresiva en el territorio. Ahí está ese elemento. Pero también, por ejemplo, hay un aumento de penas para el delito de concierto para delinquir, que es un delito que es muy importante en Colombia. Digamos, la mayoría de los delitos que están en este momento juzgados y que tienen a sus responsables en las cárceles están por concierto para delinquir, que es una cosa rara porque no se especifica para qué. O sea, la gente en general la condenan por concierto para delinquir, pero el delito madre, el delinquir para qué, no queda explícito en la condena. Y eso fue una cosa que los abogados de los criminales se especializaron en hacer, porque sabían que el concierto para delinquir tenía solamente 6 años de prisión. Entonces, si una persona por concierto para delinquir tenía 6 años de prisión y había cumplido el 40% de su pena y no tenía problemas de conducta, salía rápidamente. Digamos, en menos de 3 años la persona estaba fuera. Y esa era una estrategia de las organizaciones criminales. Pero hoy, después de esta ley, ese delito tiene 18 años.
O sea que hoy ya, digamos, irse por concierto para delinquir como una manera de evadir la justicia no es tan buen negocio. Y eso es una cosa importante. Digamos, ahí hay un avance que es un avance significativo. Yo creo que hay otros avances en el tema de, digamos, ya en el tema de sometimiento y otras limitaciones, pero bueno, quisiera como acaparar la palabra tanto. Insisto, si alguien quiere preguntas, claro, pasa el micrófono. Yo quisiera conocer la opinión de los panelistas respecto de qué es exactamente nuevo en este nuevo esquema de sometimiento a la justicia, porque hasta donde tengo memoria, el Estado varias veces ha intentado tener esquemas de sometimiento a la justicia en el país, en el que hace esa separación que es un poco artificial entre qué es político y qué no, basado en si es de orden nacional o de orden local, porque si uno fuese a pensar en una estructura criminal de orden local, pues es posible que cualquiera diga, este sí tiene una afectación política a lo que llamamos el Estado local, pero en general mi pregunta es exactamente qué es nuevo, a qué nos estamos enfrentando con este esquema de sometimiento a la justicia. Yo podría señalar un par de aspectos. Digamos, uno tiene que ver con la penalización del asesoramiento jurídico, técnico y contable a este tipo de organizaciones, que eso también es bastante cuestionable, ¿sí? Porque de alguna u otra forma, digamos, no deja resueltas algunos aspectos que podrían presentarse a la hora de ejercer la defensa técnica, digamos, o a la hora de ejercer el derecho, ¿sí? Pero pues eso es asunto de otra discusión, pero eso es algo nuevo, uno. Dos, el tema de que las amenazas a los líderes sociales se conviertan en un delito autónomo, ¿sí? Tres, el tema de los agravantes en función del acuerdo de paz, ¿sí? Entonces, así como hay rebajas de penas con ocasión del sometimiento, también hay agravantes en función de las afectaciones, digamos, principalmente a todo lo que tenga que ver con los programas de desarrollo con enfoque territorial, ¿sí? Para mí son esos, digamos, no sé, Sergio, si tienes identificadas otras. Pues si uno compara los desarrollos jurídicos de la 975, hay pocas diferencias entre la ley nueva y lo que se desarrolló jurídicamente a partir de 975, con una mezcla de algunas de las cosas de las FARC, del proceso con las FARC. Digamos que la ley 975 nació sin algunas cosas que luego tuvo, sobre todo los temas relacionados con reparación de víctimas, verdad, digamos como el tema restaurativo. Este no está tan enfocado en restauración, pero sí exige que los que se quieren desmovilizar planteen ellos un plan de reparación a víctimas, que era una cosa, por ejemplo, que no estaba contemplado en la ley, digamos, no era el que se estaba sometiendo el que planteaba el plan de reparación, que esa es una de las características. Luego terminó habiendo un plan en el cual ellos participaban, y la otra cosa que digo que es nuevo porque pues no estaba, pero no sé si sea muy positivo, y es que se le exige a la persona que se está sometiendo llevar evidencia documental sobre su participación y el tipo de participación que tuvo en la comisión de delitos a los cuales él como persona se está sometiendo, que es una cosa que es bien extraña en la ley, porque hace parte de los requisitos que están planteados para que el comisionado, no se sabe si el comisionado es el gobierno, digamos, dice el gobierno le dé traslado de los expedientes a la Fiscalía y a la Procuraduría, pero ese es uno de los requisitos que nunca había aparecido, digamos, en las normatividades anteriores nunca se entendía que la persona no solo tenía que confesar, sino que aquí, además de la confesión, tiene la persona que hacer un acervo probatorio que incluye tipos documentales. Yo cuando leí eso por primera vez dije, miércoles, pues entonces nadie va a poder hacerlo, porque es que ¿quién tiene registros documentales de la comisión de sus propios delitos también organizados? ¿Sí? Y segundo, digamos, eso lo hace tremendamente ineficaz. O sea, en realidad uno lo que se imagina es un esquema más del tipo 975, de una buena versión probatoria
digamos, de una buena confesión bien documentada, pero aquí parece que no es así. Hay algunos detalles diferentes, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen que también suscribir un compromiso de no volver a cometer delitos, pero ese compromiso ya no se hace frente a la oficina del comisionado para la paz, sino un defensor público de oficio que tiene que ser delegado por la autoridad judicial competente que está llevando el tema. Hay otra cosa y es que es el IMPEC el encargado de hacer el programa de personas digamos, a la vida civil, ya no es la ARN, digamos, como en el antecedente de lo que fue la ACR, y aquí lo que dice es que la ARN va a prestar asesoría técnica, apoyo técnico para la elaboración del programa, como un aprendizaje de estos años, que no hay novedades sustanciales, sino es el acumulado del aprendizaje, sobre todo en 975. Hay algunos detalles que quedan ahí como para la discusión. Sí. No sé si le dijeron al principio porque llegué tarde, perdón, pero hablando con el súper cercado, que es el resultado del éxito de Agamenón, y mi pregunta es si la lectura que ustedes tienen es que están tan cercados y que por eso van a negociar, y si es así, ¿para qué negociamos si no simplemente los terminamos de acabar? Yo creo que en el caso del Clan del Golfo, lo que ha venido sucediendo es que en la competencia criminal que se está sucediendo a causa de la desmovilización de las FARC, de los recambios de poder del ELN y del movimiento de las disidencias, el Clan del Golfo no ha alcanzado a tener una posición dominante en las zonas en donde antes controlaba las rutas del narcotráfico principalmente. Y me parece que eso, sumado a la operación Agamenón, ha generado un incentivo grande para que ellos hagan un sometimiento. De todas maneras, Juanita, yo creo que hay que recordar que incluso durante La Habana, cuando estábamos en pleno proceso de negociación, hubo varios escarceos por parte de Otoniel para ser merecedor de una suerte de tratamiento penal especial, y de hecho hubo un famosísimo, si ustedes lo recuerdan, video en el cual él hace una declaración en el que dice que la lucha del Clan del Golfo es por la defensa de los pueblos, digamos, como intentando posicionar un discurso que podría ser como un discurso político. Entonces yo creo que estamos frente al caso de estos narcos poderosos que empiezan a perder su hegemonía, y que por la vía de perder su hegemonía, requisitos, o los han venido trabajando, que es una opción, es decir, que ellos hayan tenido como la información de esos requisitos y los hayan venido trabajando, pero tener el plan de reparación para las víctimas, tener, digamos, como las confesiones, tener el acervo documental que tienen que entregar, tener listos los listados de nombres. Una cosa que es rarísima en esta ley, que fue uno de los aprendizajes de 975, es que ellos tienen que, en el momento en que expresan, y dice que la expresión es escrita, ya no es verbal, digamos, que cuando expresan tiene que decir cuántos miembros tiene la estructura, dónde están y qué hacen. O sea, cuando en general, digamos, en los procesos de sometimiento el tema del número queda, digamos, como empujado en las fases de la negociación. Perdón, yo agrego algo antes de eso, digamos, de acuerdo, uno negocia o cuando está cansado o cuando está muy boleteado, ¿sí? Y yo no sé hasta qué punto en las actuales condiciones, como posar como comandante o posar como integrante del Clan del Golfo puede hacer algo contraproducente para el mismo ejercicio de la actividad criminal, ¿sí? Es claro, digamos, la ley de sometimiento, se somete el Clan del Golfo, pero yo no estoy tan seguro que la criminalidad asociada al Clan del Golfo vaya a desaparecer. Entonces sí, Otoniel puede estar cansado, pero también puede decir, pues tengo toda la fuerza pública que me está acercando, o no solo Otoniel, digamos, presumamos que sí hay una real voluntad de sometimiento. Los que trabajan con él de pronto dicen, pues sí, hagámosle a esto y es mucho mejor guardar bajo perfil, ¿sí? Creo que un poco hoy la criminalidad se está perfilando, es más, no para lo que está pensado la ley de sometimiento, sino para otras cosas. Yo creo que frente a esto tengo una lectura y es como si para curar el cáncer el Estado hiciera una gran política de quimioterapias, ¿sí? Pero no actúa, digamos, frente a lo que nos está generando el cáncer. Entonces, claro, usted llega, hace la quimio, pero
la posibilidad de que eso haga metástasis y de que eso se siga reproduciendo. O sea, terminar pagando la jubilación a Otoniel y a su gente otra vez. No lo pondría en esos términos, pero creo que, insisto, la ley es importante, no es suficiente, y creo que frente al escenario hoy de llegada de carteles mexicanos, frente al escenario de posicionamiento de disidencias de las FARC, de múltiples actores, creo que hoy esas grandes estructuras, eso no contradice, digamos, mi lectura sobre lo paramilitar en algunos casos, está mandado un poco a recoger. Siento que hoy no son las grandes estructuras, sino algo mucho más pequeño. Porque no me he leído la ley de sometimiento, entonces me excusan si estoy diciendo algo ignorante, pero conozco pues los otros procesos, y yo lo que veo aquí es como un intento de reparar lo que no se hizo en Ley de Justicia y Paz. Y la pregunta es, porque ahí pues hubo una cantidad de problemas y demás, pues fue muy escalonado, la Ley de Justicia y Paz nunca pretendió ser lo que era, me acuerdo del proyecto de alternatividad penal y todo, cómo fue evolucionando. Pero aquí no hay ningún componente fuera de lo que ustedes dicen de reparación, no hay un componente de justicia transicional como tal, porque lo quieren dejar precisamente como un tema criminal. Y al tenerlo como criminal estamos básicamente volviendo al sistema penal colombiano, que no ha sido ni el más eficiente ni el más, pienso yo, apropiado para dar fin a esto, y lo que estamos haciendo es volviendo a generar otros tipos completamente atípicos, no sé, de criminalidad, que pueden ser un incentivo para que la gente un estímulo para que la gente se desarme, pero también puede ser un estímulo para que se creen otras formas es decir, yo lo que veo es que estamos haciendo a pedazos esto, como que no acabamos de aprender. Ustedes lo ven así, no conozco, y perdónenme nuevamente la ley de sometimiento, pero yo lo veo como algo incompleto por lo que ustedes han dicho, no sé si me estoy anticipando. A ver, esa me parece muy difícil porque yo tengo la impresión de que el Estado colombiano ha venido aprendiendo a hacer estas cosas, y yo sí veo en los textos de la ley un avance en la precisión del fenómeno y en una complementariedad de medidas. Me parece que eso es muy abonable. Ahora, sin duda alguna, la intención del Estado es cerrar el conflicto, pasar la página y decir, de aquí en adelante estamos en otra cosa. O sea, y ese esfuerzo por hablar de los grupos armados organizados, por los grupos armados delincuenciales, y de no generar medidas de transicionalidad ni hacer énfasis en la justicia restaurativa, tiene que ver con esta noción central de que a estos hay que tratarlos es como criminales, o sea, criminales organizados, y lo que está haciendo el Estado es generar unos incentivos para la desestructuración de sus bandas, digamos. Y aquí de lo que estamos hablando en Plata Blanca es de una rebaja de penas, digamos, es 50% de penas menos y 30% menos de penas en los casos de delitos, digamos, de lesa humanidad y que comprometen gravemente los derechos humanos. Ahora, yo no creo que eso sea como muy particular del caso colombiano. Cuando uno mira, por ejemplo, la jurisprudencia para grupos armados organizados en el mundo, esa es una, digamos, como una línea bastante bien como desarrollada. Sobre todo los gringos han trabajado mucho el tema así. Es como generemos beneficios en este asunto, que es, digamos, como una hipótesis muy pegada al tema de lucha contra las drogas. Digamos que los esquemas de lucha contra las drogas han tenido siempre como esta interpretación. Entonces yo lo que diría es, hay un esfuerzo del Estado por pasar la página del conflicto, y de aquí en adelante tratemos esto como crimen organizado y como criminalidad con fines de lucro principales. Ahí viene una discusión que es una discusión en parte política y en parte moral, y es, bueno, pero el conflicto sí se acabó o no se acabó, o sea, y esto sí necesitamos la verdad y las víctimas, y yo reconozco que frente a eso no tengo yo una posición muy clara, porque, por ejemplo, si a mí me dicen que una persona a la que asaltaron o una persona secuestrada por motivos de fines de lucro por uno de estos grupos armados organizados es una víctima del conflicto armado, entonces debería estar en el registro único de víctimas, entonces debería recibir la reparación administrativa y la asistencia integral que prevé la ley. Yo digo, miércoles, de pronto no. O sea, en Colombia tenemos ese gran problema, y es que las fronteras
que Alex lo mencionó en su pregunta, como difusas entre lo que es político y lo que no es político, hacen que el crimen organizado se nos vuelve un asunto que nos cuesta mucho trabajo separarlo de la violencia política. Y yo creo que ahí nosotros necesitamos una claridad conceptual de que todos los crímenes organizados, todos en el mundo, tienen nexos políticos y tienen afectaciones políticas. Lo que hace que el crimen sea político es el deseo ulterior de cambiar el estado de cosas del Estado. Y eso sí es una cosa muy distinta. O sea, uno no puede decir que los narcos, por corromper a las autoridades administrativas civiles y tener afectaciones de tipo político y comprar políticos, lo que quieren es cambiar el Estado. No, lo que quieren es, digamos, domesticar los mecanismos de transacción del Estado para que su negocio vaya bien. Y creo que eso en Colombia nos ha dado una lata que en parte hace parte como de este asunto, ¿no? Sí, digamos, yo agregaría ahí algo, lo que dice Sergio es cierto. Hay una hay un acumulado, digamos, que han llevado a una especialización, si se quiere, del Estado en el manejo de estos asuntos, unos aprendizajes. No estoy tan seguro de que haya un acumulado institucional, porque a veces uno mira los programas y se repiten los errores, se repiten las apuestas, pero bueno, eso es otra cosa. Pero siento que, claro, estamos queriendo pasar una página, pero como queriendo pasar una página de una saga, digamos, de un libro que siempre va a tener un segundo tomo y una tercera parte, porque creo que precisamente eso que Sergio destaca como algo positivo, y es la diferenciación de los fenómenos, que en cierta medida yo lo leo como purismo, es a mi modo de ver lo que nos ha llevado a no atender los problemas de una forma integral. Es decir, las nacientes autodefensas en el año 94 o en los 90 no hubieran sido nada sin los Pepes, ¿sí? No hubieran sido nada, digamos, sin el apoyo y sin esa alianza que hubo entre el cartel de Cali y la fuerza pública para combatir al cartel de Medellín, ¿sí? Pero claro, esto era narcotráfico, esto es paramilitarismo, ¿sí? Las FARC y el ELN no serían, digamos, las organizaciones guerrilleras que hoy son sin el narcotráfico. Entonces, un poco como esa distinción tan purista, a mi modo de ver, de los fenómenos, es lo que no nos permite de una u otra forma atender de manera integral los procesos, digamos, en este caso la violencia, ¿sí? Insisto en el ejemplo de Medellín. ¿Qué fue el bloque Cacique Notivara? Sí, no fueron hombres que llegaron de Urabá a tomarse Medellín al centro de la ciudad. Fue simplemente una red, digamos, criminal que actuó bajo un mando unificado, pero los combos seguían siendo los combos, las bandas seguían siendo las bandas, le obedecían a los mismos patrones, si se quiere, y esos patrones a su vez le rendían cuentas a don Berna o a quienes hiciera sus veces, ¿sí? Si tú miras, por ejemplo, el fenómeno también del conflicto armado en Medellín, fue eso, tú encuentras bandas que tuvieron puesto el brazalete del ELN, tuvieron puesto el brazalete del bloque Metro, tuvieron puesto el brazalete del Cacique Notivara, y así según llegara el actor armado, y hoy deben tener puesto el brazalete de quien esté hoy ejerciendo el control allí, ¿sí? Pero siento que esa lectura que divide los fenómenos, hasta aquí es política, hasta aquí es conflicto, hasta aquí es narcotráfico, y entonces a esto les damos una ley de esta forma, a estos de otra forma, es lo que no nos permite en última solucionar de manera integral los problemas. Me pregunto si este esquema de sometimiento a la justicia encaja en el procesamiento de los perpetradores o posibles perpetradores de muertes de líderes sociales reciente, sobre todo porque como estamos acostumbrados a entender las estructuras criminales un poco a la vieja usanza de estructura armada, subordinación, uniformes, control territorial, etcétera. Y hasta donde tengo entendido, parte de los perpetradores de estas muertes de líderes sociales pues precisamente no cumplen esas características. Ahí hay un tema de emprendimiento criminal autónomo de una o dos personas a lo sumo, en muchos casos, que son, digamos, que el autor intelectual ni siquiera conocen el quién manda matar al líder social. No estoy diciendo que no haya sistematicidad en cuanto a las víctimas, lo que estoy diciendo acá, lo que me estoy preguntando es si este esquema de sometimiento a la justicia, que está diseñado aparentemente para pasar la página de una violencia que no es la violencia política estándar, funcionaría o no en el caso de perpetradores
de muertes a líderes y lideresas sociales. Pues yo comparto contigo, Alex, la idea de que no, porque creo que en tu pregunta está como implícita esa idea. Sí, yo comparto contigo que no, me parece que la ley está muy pensada para esas estructuras muy claramente y clásicamente diferenciadas, pero como tú lo señalas, estamos viviendo un fenómeno de recambio y de mutación criminal muy acelerado. O sea, Colombia está viviendo en los últimos años la emergencia de unos nuevos tipos de organizaciones criminales que responden a muchas cosas. Lo primero es a que, digamos que los narcotraficantes, los contrabandistas, ya se dieron cuenta en Colombia que era más fácil corromper al Estado que combatir al Estado, y que era más beneficioso, digamos, en el proyecto criminal. Y eso, que fue una cosa que dominó la criminalidad durante los 90s y los 2000, ha empezado a cambiar. Y estamos viendo criminales más domesticados, más sofisticados, más incluidos en las redes legales, menos violentos, digamos de manera general, más violentos selectivamente. Estamos viendo una domesticación del crimen colombiano, una especie de domesticación del crimen colombiano, en la que además esta sofisticación que acompaña ser más domésticos, más domesticados, esta sofisticación hace que sus mecanismos de violencia son más contenidos y más profesionalizados. Y cuando eso sucede, entonces las redes de acción criminal se vuelven más difusas y no hay un grupo de gente tan claramente identificable que está haciendo las cosas, y esa es una de las cosas que ahora está cambiando. O sea, tenemos ahora organizaciones altamente especializadas en la comisión de ciertos delitos que están de ciudad en ciudad proveyendo servicios muy específicos para el crimen sin saber necesariamente quiénes son las personas que los contratan. Tenemos también una sofisticadísima red de inclusión de estos temas en la economía legal, de modo que yo creo que no. O sea, yo creo que a los líderes sociales los están matando intereses que son intereses mucho más sofisticados que antes, y que posiblemente vamos a tener, gracias a esto, el sometimiento posiblemente del Clan del Golfo, como se ha mencionado, quizás de algunos líderes de disidencias de las FARC. Yo no lo descartaría. A mí me parece que esta ley en realidad la diseñaron más para el Clan del Golfo, pero va a terminar siendo funcional a Guacho. Esa es como mi impresión sobre ese asunto, pero los autores intelectuales y materiales de los asesinatos contra líderes y lideresas creo que van a quedar por fuera. Ahora, yo no sé si eso sea bueno o malo, ¿no? Porque yo francamente no me imagino pues este fenómeno tan doloroso que ha sido para el país del asesinato de líderes ahora en este contexto, si merezca una rebaja de penas tan sustancial como la que está planteada en el proyecto, ¿no? O sea, yo desearía que más bien el grupo élite de la Fiscalía y de la Policía funcionara mejor y a esta gente le cayera toda la rigidez, si se puede decir, del Código Penal. Pues justamente, ¿hay alguien más que quiere? Yo tenía una pregunta sobre eso, porque hoy oí al general Naranjo en una entrevista en RCN Radio, decía, no, esto sí cabe las FARC, pues las disidencias, perdón, pero no lo vamos a hacer. Entonces quería como discutir un poco las implicaciones que tiene eso frente a estas disidencias y el deseo de no incluirlos por parte pues del gobierno. Pues no sé qué tanto importa ese deseo, pero lo que pueda venir pues con el nuevo gobierno. Pues digamos, de entrada la posición que se plantea es que no es una ley pensada para las disidencias, ¿sí? Porque plantearlo de esa forma sería un reconocimiento implícito de que el proceso de paz no funcionó, ¿sí? Pero tampoco se deja cerrada la posibilidad de que eso suceda, como bien lo señalaba Sergio, ¿sí? Entonces, creo que perfectamente si fenómenos o estructuras como las de Guacho que tú mencionabas se reproducen en todo el país, pues perfectamente podrían encuadrar en la definición que está dando la norma, ¿sí? Entonces no lo veo tan descabellado, ¿sí? Yo pienso, Eduardo, que nororiente de Antioquia y noroccidente, la disidencia de Cabullo y Carnitas de los frentes 18 y 36
de la columna móvil Daniel Aldana en el Pacífico Nariñense, del Frente 36, parte del Frente 1 y 2, Guacho, también de pronto algo de lo de Cuchillo cabe en la ley. El que no me cabe a mí es Gentil Duarte. O sea, yo creo que Gentil y su gente que rechazaron tanto y tan rápido el acuerdo de paz, que él fue a La Habana y se devolvió, no fue a la 10ª conferencia, mandó unos emisarios, habló muy duro en contra de Timochenko y de Iván Márquez. No mandó emisarios. Sí. ¿Fue personalmente? Sí, fue personalmente. Pero digamos, esa actitud de él como tan reactiva frente al proceso de paz hace que sea muy difícil catalogar a su grupo que parece que tiene ya algo como 600 a 750 hombres, como un grupo armado organizado, digamos, tal y como está definido en esta ley. ¿Por qué no sí, lo ve serio? Porque creo que en el caso de ellos el tema de la motivación política queda vigente, no solo porque él es un líder tradicional de las FARC, porque además él es como el que heredó el campesinismo de Marulanda. Digamos, el campesinismo de Marulanda no quedó encarnado en Timochenko, sino quedó en Gentil Duarte. Él es una persona que entró a la guerrilla muy joven, un campesino de la zona del Bajo Ariari, y una persona que tuvo una formación política muy fuerte, un hombre que tiene mucha como ascendencia con la estructura que lo acompaña, que rechazó el acuerdo porque le parecía que el acuerdo estaba vulnerando los principios de la guerrilla, que empezó a reclutar personas ahora para las FARC, digamos, porque él dice que él es las FARC, que las FARC no se ha acabado. Es muy difícil clasificar eso como un grupo armado organizado que va a querer someterse o que, digamos, tiene estas motivaciones que desempeña la ley. Yo creo que al gobierno le va a tocar aceptar tarde o temprano, y creo que el presidente Duque pues va a tener ese dilema, pues le va a tocar aceptar que está heredando el ELN, que es una estructura guerrillera, digamos, bueno, todo lo criminalizado que quiera, pero pues es una estructura guerrillera, tiene un foco grande del EPL, sobre todo en el Catatumbo, que se autodefine como tal, y que tiene a Gentil Duarte y sus hombres, que son ya casi 700 hombres que están, digamos, motivados por otra cosa que no solo el control de unos negocios. Veo la cosa distinta en Guacho, los exmiembros de la Daniel Aldana, veo la cosa distinta con Cabullo, por ejemplo, que manejaba tanto esos negocios de droga y de pasta base en el norte de Antioquia. Me parece que para ellos puede llegar a ser aplicable. Creo de hecho que ellos pueden llegar a tener un incentivo. En el caso de Guacho creo que cuenta mucho más el hecho de que él ha encontrado en la frontera ecuatoriana una vida porosa, como fácil de manejar. Pero así como está el cerco contra Otoniel, me parece que el cerco contra Guacho no es poca cosa. O sea, es que hay más de 9.000 hombres que en este momento están en esa zona de Pacífico y frontera, que están persiguiéndolo. Entonces yo creo que para las disidencias va a haber diferencias. No. ¿Alguien alguna pregunta? Ahí justamente ustedes hablaban del tema de las penas, que va a quedar a cargo, pues, como digamos, todo el proceso, digamos, de reinserción, si se quiere, entre comillas, va a quedar a cargo del IMPEC, y esto plantea la posibilidad de tener como unas penas en colonias agrícolas. ¿Cómo ven como estas penas, si se quiere, como alternativas? No sé si son alternativas, pero diferentes en todo caso. Yo no sé si a ustedes les llama la atención el consenso tan rápido que se creó alrededor de esta ley, a pesar de que es pagar penas en colonias agrícolas, versus como la oposición del uribismo a las penas alternativas de los guerrilleros. ¿Cómo lo explican esa? O sea, a mí me impresionó, es que hubo un consenso automático. O sea, entiendo que la posibilidad de pagar pena de prisión en lugares como colonias agrícolas tampoco es nuevo, ¿sí? 1. 2, no me parece pues algo que sea alarmante, ¿sí? Finalmente, pues hay sapos que uno tiene que tragarse de cara a este tipo de procesos. Cuando digo uno, es como sociedad. Y 2, creo que no causa tanta molestia, y hubo lugar como la construcción de ese consenso. 1, porque se trata de una ley de sometimiento. O sea, la nominación no es algo marginal, ¿sí?
una cosa es llamar un acuerdo para la terminación del conflicto y en donde en la motivación se reconocen casi causas estructurales, y otra cosa es decir, tengo un fenómeno que encuadra, digamos, o tipifico el fenómeno y lo llamo sometimiento, sí, de un lado. Pero el otro más importante es que, pues finalmente, ese tipo de postura lo que reflejan es que el enemigo público número 1 de Colombia siguen siendo las FARC, aún hoy desarmadas, ¿sí? Es decir, antes en la guerra las FARC eran el principal enemigo y hoy en la paz siguen siendo también, no sé si el principal enemigo, pero sí la mayor preocupación, ¿sí? Entonces creo que en esa medida también la alternatividad en materia penal es selectiva, ¿sí? Escucho a Carlos y me acuerdo de mi jefe María Victoria, que habla mucho sobre la compasión y la falta de compasión de la sociedad en torno a las FARC y cómo en el proceso de las FARC había como este deseo de acabar con ellas hasta el final y verlos como acabados. Yo creo que hay mucho de eso, ¿no? En eso que tú mencionas, y yo lo comparto. En todo caso, yo creo que en la renegociación, después del triunfo del no en el plebiscito, Marta Lucía Ramírez planteó, oiga, pongamos las colonias penales agrícolas para las FARC, ok, hay aquí una preocupación sobre el tema de cárcel, pues démosle la cárcel más alternativa que tiene el régimen constitucional y penal colombiano, que es cárcel en establecimiento carcelario alternativo, como las colonias penales, y no la escucharon, y me parece que eso fue una equivocación histórica, creo que fue una equivocación histórica, porque ahí había una medida de consenso. O sea, yo creo que la sociedad colombiana está dispuesta a una pena alternativa, pero con privación intramural de la libertad, y eso en la renegociación no lo supimos entender. Quizás ahí había como una buena posibilidad, y en ese caso yo creo que Marta Lucía sí había ofrecido una opción muy interesante que terminó generando mucho consenso en la ley de sometimiento, y me parece que en últimas esta idea de no impunidad, que es vamos a la cárcel, nos ha mostrado que los colombianos somos flexibles en la cárcel, o sea, en el tipo de cárcel, pero que queremos cárcel, digamos, de manera general, y yo diría que a eso explica un poco como el consenso. Hay otro tema que me parece muy interesante, es el tema de control territorial, que creo que lo hemos tratado pues a lo largo de la charla, pero siento un poco que de los fracasos, si se quiere, del proceso de paz fue que no hubo como una efectiva ocupación de esos lugares donde estaba la FARC, que fueron fácilmente copados por estos nuevos grupos. ¿Cómo ven eso a la luz de esta ley y esos espacios que a su vez dejarán estos y a su vez dejarán otros, como bien lo describió usted en Medellín, de intercambio de brazaletes, en fin? Yo siento que ahí también nos sigue faltando, y yo no sé qué tanto haya como cierta molestia en lo siguiente que voy a plantear. Es un poco, yo me imaginaba que en las zonas donde antes estaban las FARC, eso eran los guerrilleros, iba a ser así, los guerrilleros desfilando de salida y los militares desfilando de entrada. Sí, más o menos era como la lectura o cómo yo me imaginaba que iba a ser la situación, sin querer decir también pues que la solución únicamente iba a ser militar, pero creo que así debió haberse planteado. Me imaginaba a los guerrilleros hablando con los militares, explicándole las rutas, explicándole, digamos, los caminos, las trochas, pero ahí es donde hablo de la molestia. No sé hasta qué punto eso era afectar la moral de la tropa, no sé hasta qué punto eso era, digamos, esa imposibilidad ética de sentarme con mi enemigo, ¿sí? Entonces creo que nos pudo más el orgullo en algunos casos de uno y otro lado que, digamos, la sensatez de haber copado militarmente, sin querer decir que eso hubiera solucionado los problemas, ¿sí? Haber copado militarmente estas zonas donde en otra época estuvo las FARC. No se hizo. Por el contrario, uno iba al norte de Nariño, no sé, a un corregimiento como el Palmar, ¿sí? Municipio de Leiva, una zona altamente cocalera, con presencia de alta de cultivos ilícitos, y hubo un vacío, casi un año un vacío, y lo peor del caso es que usted tenía allí la política de sustitución voluntaria, los líderes defendiendo la política de sustitución voluntaria, pero no tenía quien los respaldara, digamos, desde la legalidad del Estado. Entonces eran carne de cañón un poco, ¿sí? Entonces creo que
lo uno condujo a lo otro, y creo que si en este caso, si usted va a tener una organización armada que se va a someter, es de entrada usted se sienta y tiene que conversar más o menos frente a asuntos de la guerra, ¿sí? Y comparte territorialmente las zonas que ellos van a dejar. De lo contrario, pues va a dejar una posibilidad para que un nuevo grupo o ellos mismos, después de haberse sometido, lleguen ahí a continuar, digamos, con su empresa criminal, si se quiere. Yo, Eduardo, tengo la idea de que en este proceso que yo he llamado domesticación criminal, el crimen organizado en Colombia ha venido cambiando sus esquemas de dominación. Las FARC y los grupos paramilitares de los 90s ejercieron una hegemonía territorial muy basada en, primero, que ellos físicamente estaban, y mientras ellos físicamente estaban, los otros no estaban. Eso era como una cosa que marcaba mucho. Lo segundo era el control del cotidiano, de la vida cotidiana, el control del uso del espacio público, el control de las ventas, el control de las salidas, el control de la prostitución, bueno, digamos, el control de la vida pública. Y la provisión de bienes públicos, digamos, los criminales, estos grupos proveían bienes públicos a la población. Yo creo que ese esquema ya casi no existe en Colombia, o sea, ese esquema de control territorial ha venido mutando hacia una cosa que es más funcional hacia el lado económico de la criminalidad. Entonces hoy esta gente no necesita que no esté la policía. O sea, hoy esta gente convive perfectamente con el batallón de la brigada, convive con la policía, que es aún más peligroso porque de hecho ellos lo que hacen es identificar canales de comunicación y compra con estas estructuras para que estas estructuras protejan el negocio. La otra cosa es que ellos ya no son como las FARC de los 80s y 90s, que entonces aquí está, que este es el cuaderno de convivencia, entonces las señoras pueden hacer esto y pídame permiso cuando se va a casar, que era una cosa muy conservadora, porque es que además las FARC son una estructura tremendamente conservadora, o sea, ellos no dejaron que los campesinos desarrollaran, digamos, como actitudes de la sociedad normal, tradicional, de la sociedad liberal, pues. Tremendamente conservadora, y tampoco hacen bienes públicos. O sea, esta gente ya no está construyendo las carreteras que hizo las FARC, ya no está haciendo esto. O sea, aquí estamos hablando de un control que no es tanto un control de ocupación, sino un control estratégico del negocio criminal apalancado en la cooptación de las autoridades que tienen que ver con eso, y la intimidación a partir de la violencia. Entonces, cuando se va a las FARC, lo que sucede es que esa manera de ejercer control de las FARC genera angustia, digamos, pero la angustia de la gente es, bueno, ¿y quién me va a solucionar? Y ahora me roban mi vaca, ¿y a quién le digo? Que digamos era como una angustia sobre el Estado, pero nunca hubo vacío sobre la renta criminal. O sea, la renta criminal siempre siguió en control de alguien y empezó a haber una competencia. Y hoy las competencias sobre las rentas criminales en zonas de las FARC es lo que ha atizado la violencia. O sea, si uno mira, por ejemplo, las tasas de homicidios comparados este primer cuatrimestre con el primer cuatrimestre del año pasado y el inmediatamente anterior, se da cuenta que en zonas PEDET subió más del 40%, en zonas de cultivos ilícitos y PENI subió más del 60%. O sea, aquí lo que hay es una competencia criminal muy tremenda. Entonces, yo lo que creo es que el tema de control territorial está cambiando para los actores del crimen organizado, y que ese cambio hace que tengamos la necesidad de establecer como más que una ocupación física de autoridades, que era el modelo más de los 90s, pensar que ese control está en el manejo de las relaciones de poder con grupos específicos que controlan mercados legales e ilegales. Por eso la deficiencia que a mi juicio tiene la ley principal es que no se mete con la estructura económica del crimen organizado. O sea, que toda la delación, toda la entrega es una entrega de rutas, hombres y armas. Cierro este comentario con una cosa que es una cosa un poco chistosa, pero bueno, digamos, si esto tiene algo de... Dicen que las FARC entregue las rutas, pero es que no han entregado rutas. Todo el mundo sabe las rutas, o sea, las rutas, o sea, nosotros los investigadores de la FIP en campo hacemos las rutas, o sea, los policías saben las rutas, el ejército habla de rutas, los campesinos saben, el problema no es las rutas, o sea, el problema es quién es el que está detrás de permitir
que la droga pase a cierta hora y no otra hora, y eso lo que es la enorme conexión de la ilegalidad con la legalidad. Entonces, cuando uno tiene una ley que le dice a un criminal, entrégueme su fusil, váyase a la colonia penal, le descuento el 50% y hágame un plan de reparación, pero por favor ayúdeme a desestructurar el poder económico y político que hay detrás, ahí es lo que le falta. Entonces, yo creo que es un error pensar que nosotros ahora tenemos que tener como una presencia activa militar. Tenemos que tener una presencia activa militar en zonas donde la conflictividad violenta está muy atizada y en donde necesitamos restablecer el imperio de la ley. Pero estos criminales ya son otra cosa, o sea, estos criminales... ¿Qué es lo que necesita hacer? Yo creo que se necesita, en la ley, digamos, en la ley se necesitaría que en el esquema de sometimiento hubiera incentivos mucho más claros para que no solo hubiera la desestructuración del aparato militar, sino que hubiera unas pruebas claras alrededor de la relación entre el aparato militar y la estructura económica y política que le da asiento en cada uno de los territorios. Ahí lo que hay es unas confesiones, pero son confesiones sobre la actividad propia. O sea, cada persona hace la confesión sobre la actividad propia y hoy qué es? Digamos, hoy lo que tenemos es un proceso de juzgamiento que tiene detrás la intención de hacer eso. Hacia allá se ha venido moviendo la política criminal, hacia eso que estoy mencionando, pero que tiene unos rezagos francamente, digamos, como insólitos. O sea, es que nosotros tuvimos todos los líderes paramilitares rendiendo versiones de Justicia y Paz, y después de esos líderes paramilitares, si no es por el escándalo de la parapolítica, no hubiera quedado nadie más sino los paramilitares pagando penas, nadie más. O sea, pero ni las estructuras políticas, ni las estructuras empresariales, ni las estructuras de dominación, ni los legales que hacían parte de los negocios, ni las relaciones de las rentas, las cadenas de lavado de activos. Para procesar coca se necesita llevar cemento. Imagínense la cantidad de cemento que llega todos los meses a las zonas de cultivos ilícitos. Y el cemento llega en camiones, o sea, uno no puede llevar cemento en mochilas. O sea, la gente dice que la coca es buenísima porque la gente la saca en mochilas. Sí, pero para entrar los insumos hay que llevar camiones. ¿Por qué carajos no cogen esos camiones? ¿Cuáles son los cementeros que están llevando eso? ¿Por qué la gente lleva acetona, el tema de los precursores químicos? ¿Por qué la policía permite que a una zona donde no están construyendo absolutamente nada pase una mezcladora de cemento? O sea, es una cosa que, digamos, habla como de estos temas de que la criminalidad y su violencia está acá, y abajo está una superficie que es una estructura que es económica y política que la mantiene, y estas políticas no alcanzan a meterse con esta parte de abajo, y le parece a uno que la fiscalía le toca como urdir mucho para empezar a meterse en este tema, y acá no se le dan herramientas. Si les vamos a dar penas buenas y favorables, pues que cuenten hacia abajo, o sea, no que nos cuenten lo que ellos hicieron, porque en últimas pues ellos se están entregando, en últimas más o menos la tipificación de penas va a quedar mejor, ¿no? El ejemplo del cemento me recuerda a Urabá como en los 90, ¿sí? Cuando iba de vacaciones, yo soy de Medellín, y había una prohibición sobre las pipetas de gas, ¿sí? Porque digamos en esa época pues los ataques de las FARC a los pueblos, entonces estaba prohibido estos carros repartidores de gas, ¿sí? Y había un control estricto, digamos, en zonas rojas o lo que llamaban zona roja, sobre el uso de las pipetas. Entonces, me parece muy curioso que esa medida que estás planteando es de los 90, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo devuelvo la pregunta, y es, claro, insisto, hay una sofisticación, es distinto el fenómeno, no se trata de un copamiento militar, y yo no quiero defender aquí la lectura clásica de copar los territorios, ¿sí? Pero hombre, digamos, yo siento que en ocasiones esa lectura de lo sofisticado no pega en muchos territorios, en donde finalmente, ¿qué son los territorios PEDET? Territorios en donde el proceso del Estado aún está en construcción, ¿sí? Aún estamos en eso, donde aún es necesario, sí, claro, digamos, reconociendo lo diferenciado de la presencia del Estado, reconociendo lo diferenciado y los avances que ha habido, pero creo que hay algunas zonas que no las estamos leyendo, es decir, el siglo XXI no está allá, ¿sí? Están en otra época. Y eso hace que, claro, las FARC salieron, hoy no hay manual de convivencia, pero los actores armados, el actor que llegue, está ejerciendo un control, ¿sí? Entonces,
creo que en cierta medida sí tenemos que reconocer las particularidades de los territorios y reconocer que en algunos casos sí necesitamos controlar militarmente. A un patrón, ¿cómo se le suplanta? Con otro patrón. Y el Estado no ha sido capaz de ser ese patrón que sí han sido los actores ilegales en muchos territorios. Y el hecho de ser patrón genera relaciones de lealtad entre las comunidades y estos actores ilegales. Y esas relaciones de lealtad no ha sido capaz de construirla el Estado. ¿Qué es el clientelismo? Eso. ¿Sí? Entonces creo que en esa lectura que estamos haciendo sobre lo sofisticado, lo tecnificado, claro, yo no estoy diciendo entonces hoy que el clan del Golfo marche militarmente por la carretera panamericana en Urabá, ¿sí? No estoy diciendo eso, pues marche una marcha de 1000 hombres en armas, eso no pasa, ¿sí? Pero las relaciones y los ejercicios de poder que ejercen sobre las comunidades no son muy distintos, ¿sí? De pronto no se meten con ciertos asuntos, ¿sí? Pero no son muy distintos, y sobre todo la forma de obediencia a las comunidades no son muy distintas. Entonces ahí es donde creo que sí estamos fallando en las lecturas que estamos haciendo. Yo quisiera preguntarle si ustedes pueden prever un choque entre la política criminal y la política de seguridad, porque en últimas creo que la gran apuesta del Estado es, por un lado, desarrolla un esquema de sometimiento a la justicia desde la política criminal para, digamos, pues someternos, sino introducir nuevas fórmulas como establecimientos carcelarios, como beneficios, etcétera, versus otra aspiración también del Estado de disminuir el estado de violencia que se vive en esas regiones. Entonces, en algún momento, a mí me parece que eso puede generar una tensión entre la aspiración de pacificar los territorios, no digamos de pacificar los territorios, pero sí de disminuir la violencia en los territorios versus los beneficios judiciales que reciben cierto tipo de estructuras. Creo que ahí podría generarse una tensión, pero me gustaría conocer su opinión. Y mi otra pregunta, con lo que tú dices, Sergio, de que no quedó eso en la ley, porque me parece que obviamente un tipo como Néstor Humberto Martínez pues sabe eso que tú estás diciendo. Y mi pregunta es si tú crees que es algo casi como que intencional, unido como con lo de sacar a los terceros de la JEP, o sea que hay un cierto acuerdo tácito en la élite de como mantengámoslo todo a ese nivel, porque si comenzamos a escarbar hacia abajo nos vamos a encontrar como con los que jugamos golf en el country. O sea, ¿crees que es algo así o es que no tenemos las herramientas para perseguir eso, entonces ni siquiera lo pongamos en la ley? Bueno, yo creo que hay de los dos, Juanita. O sea, yo creo que sí hay una preocupación de las élites que han participado en el desarrollo del itinerario del conflicto, en llegar en algún momento a reconocer responsabilidad y en aceptar que participaron, quizás algunos de manera obligada al principio, pero después orgánicamente, con estructuras al margen de la ley, y también de otros que estando en la legalidad se han beneficiado de las reglas de juego inciertas que da la legalidad para desarrollar sus negocios, por ejemplo. Y yo sí creo que hay bastante de ese susto en darle la espalda a mecanismos de investigación y juzgamiento un poco más estructurales. Yo creo que eso no es exclusivo de Colombia, en cuanto a que, digamos, los poderosos que participan en el crimen tienen la capacidad también de hacer que las políticas criminales no indaguen muy fuerte hacia su lado. Creo que hay de eso, y yo sí, no sé si ustedes lo compartieron conmigo, pero yo sentí un dolor enorme cuando los terceros salieron de la JEP, porque era un triunfo de un grupo interesado en sacar su verdad de ese paseo, o sea, y en quedar incólume de esas investigaciones y en negarse a la posibilidad de que esta historia se contara desde su perspectiva y con su responsabilidad, digamos.
Y yo sí creo que ese fue en realidad, de todo lo que se ha dicho de las estocadas al proceso de paz, para mí esa es la que verdaderamente ha sido la significativa. Luego, bueno, la JEP hace sus propias cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, evita conocer casos de parapolíticos, que eso es una cosa que ellos solitos se cortan las alas para entender un tema tan central. Pero ahí yo sí creo que hay mucho de eso. Y me parece que en términos generales la política criminal es una política que no, digamos, no se pone seria con el juzgamiento de las cosas más estructurales y de los intereses económicos. Pero cuando dije que era de los dos, es que de todas maneras investigar y procesar ese tipo de delitos requiere unos niveles de investigación muy profesional y de tecnificación muy alta. Una cosa que está pasando en Colombia últimamente es que la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, la UIAF, ha empezado, por ejemplo, a hacer unos desarrollos en cuanto a temas de manejo de información que ha permitido hacer casos nuevos que son de materia mucho más económica, estructural. Y eso es una muy buena noticia. Yo creo que en la medida en que nuestro Estado también se sofistique, la avidez y el aprovechamiento utilitario de estas élites pues se va a domesticar también. Pero claro que ahí hay una deuda hacia el pasado que es fuerte y yo sí creo que hay algo de eso. No creo que haya un pacto explícito de élites, pero sí creo que hay como una idea de que, bueno, aquí de todas maneras todos estamos metidos, aquí de todas maneras todos hemos estado y hay como cierta idea de protegerse las espaldas que yo no creo que sea juzgable como en absoluto, ¿no? Digamos, creo que es una cosa que hay que matizar. Yo pienso como Alex que puede llegar a haber en Colombia un choque entre política de seguridad y política criminal, sí lo creo, y lo creo porque hoy tenemos una política de seguridad cuyo incentivo principal es, digamos, como ir acorralando para que la gente se entregue. Pero hay la tesis mucho más clásica de las políticas de seguridad en la que yo tengo el éxito de la seguridad es que yo tenga la baja, o que yo tenga la captura, o que yo coja a la persona en flagrancia, o que yo como estructura de seguridad sea capaz de imponer la norma sobre el que la quebranta. Y a mí me parece que estos esquemas mucho más flexibles, mucho más de sometimiento, que tienen rebajas de penas, no son, digamos, no van aparejados bien con una visión clásica de la seguridad, sino con una visión mucho más transaccional de la seguridad. Y por eso, por ejemplo, es que en países que tienen políticas criminales de esta naturaleza, como los Estados Unidos, los policías y en general las fuerzas de seguridad son muy de incentivo y transacción. Digamos, hay una relación de mediación permanente entre las fuerzas de seguridad y los criminales para lograr sometimientos, delaciones, que es muy propio de ese esquema de seguridad. Yo creo que una política de seguridad como la que vivimos en épocas de Uribe, que todavía no sabemos si se va a repetir, la verdad es que hay que darle tiempo al presidente para que lance sus estrategias de seguridad, es poco afín a una política mucho más de incentivo para el sometimiento. Sí creo que hay ahí un cortocircuito. Simplemente quisiera responder frente a lo que señala Juanita, o comentar más bien. No creo que haya un acuerdo tácito entre las élites, sí, no creo que lleguemos hasta allá, pero sí creo que nos falta un poco, ya ni siquiera hablando como pues a partir de las élites, sino como sociedad, reconocer esto que se llama las zonas grises, sí, reconocer un poco más las responsabilidades civiles en la guerra, pero creo que eso falta, pero no estoy tan seguro de que en este momento se tenga que dar, ¿sí? Es decir, creo que con el acuerdo la esperanza era eso, digamos, el hecho de incorporar a los terceros como vamos hacia allá. El plebiscito mostró que aún no estábamos preparados y, digamos, todo lo que devino después del plebiscito mostró eso. Creo que en todo caso hay que darle tiempo al nuevo gobierno, pero la posibilidad de los grises, digamos, de posicionar un discurso de grises, de responsabilidades un poco más compartidas, diluidas, no va a ser en este momento, ¿sí? No creo que tampoco, si hubiera sido otro el resultado de las elecciones, tampoco, es decir, no es algo que se genere desde un gobierno, ¿sí? Creo que hacia allá vamos a llegar, pero todavía no
Todavía estamos en la distinción clásica de buenos, malos, solo quien porta armas es el malo, entonces a unos los sometemos, a otros los juzgamos, etcétera, etcétera, pero en algún momento vamos a llegar como sociedad a esa parte de los grises. ¿Tiene alguna otra pregunta? Más que una pregunta, un comentario. Básicamente sobre lo que acabas de decir, que me parece valiosísimo. Yo creo que nosotros no estamos todavía listos para aceptar un esquema de justicia transicional como tal. Uno mira, por ejemplo, el caso de Argentina, lo que se demoró Argentina y sigue todavía. Algunos actores que estuvieron durante la Guerra Sucia, todavía no se saben, muchos de los que estuvieron ahí, el tema de la Iglesia Católica, el tema de los civiles. Sudáfrica exactamente lo mismo, Irlanda del Norte bastante complejo y gris. Yo creo que nuestro acuerdo de paz, y pues voy a decir una cosa, es un modelo realmente, el acuerdo original, es un modelo de proceso de paz quizás de los mejores que se hayan hecho en el mundo, pero está presentado para los colombianos, como dicen, y nosotros nos hemos encargado de desmontarlo, y hemos desmontado muchas cosas por razones de errores políticos, como el plebiscito, que me parece que fue un gran error, pero también porque el país no está listo para eso. Y lo que tú dices que me encanta, no lo había oído, el tema de domesticar la criminalidad, pues es un poco lo que pasa en Italia, en todos los sitios en donde la criminalidad organizada se volvió estructural y hace parte no hemos llegado a Rusia, pues en donde es parte del Estado como tal, pero si uno mira el fenómeno paramilitar histórico, siempre estuvieron incrustados con eso que tú llamas, no sé, y esa es una pregunta más que una observación, siempre estuvieron como en eso, ellos siempre operaban dentro de la legalidad y la ilegalidad. Hay nuevos trabajos que han mirado zonas específicas, y te voy a mandar una tesis a FIP que acaba de hacer un estudiante mío que mira eso, y que es muy interesante porque mira uno que siempre ha habido ese tipo de línea gris en nuestra criminalidad, en los paramilitares, no en la guerrilla. Y nosotros seguimos pensando que los malos, y lo acabas de decir, no quito tus palabras, y solo simplemente para agradecerte ese comentario final, son los que llevan las armas, en los que han causado la violencia que uno ve, la violencia asesina, pero a nosotros no nos preocupa la violencia que no se ve, por lo cual el tema de la transición a la violencia corrupción es un tema que me parece fundamental. Y muchas gracias porque me hicieron pensar mucho. Sí. No, simplemente quisiera señalar algo frente a eso. Claro, ha habido una línea gris, sobre todo en el caso del paramilitarismo, pero siento que de algunos sectores ha habido también una lectura equivocada, porque esa línea gris la han entendido como un fenómeno de Estado, ¿sí? Entonces, claro, esa línea gris para algunos académicos, para algunos analistas y demás, supondría que el paramilitarismo fue un fenómeno de Estado, y yo creo que esa línea gris antes complejiza la lectura y ve que en un momento determinado había un enemigo común, había un problema común, ergo había lugar a unas alianzas, ¿sí? Y en algún momento fueron alianzas, digamos, que no se sostenían o no se sostuvieron de manera indefinida. Pues cuando le ganamos, estoy ya pensando en quienes hicieron las alianzas, cuando le ganamos la guerra a nuestro enemigo en común, pues yo ya no lo necesito a usted, entonces ya usted se vuelve mi enemigo, ¿sí? Ese es el error que en ocasiones se ha tenido, y es confundir esa línea gris, confundir esa confluencia de intereses como si todo fuera una política de Estado en este caso, o fuera algo de las élites solamente. En este libro que acabó de editar Mauricio García, el de 25 ideas para mejorar a Colombia, creo que se llama así, ideas para mejorar a Colombia, hay un texto de Juan Gabriel Vázquez, que es un texto que habla sobre el tema de imaginación, memoria y paz. Y él como que se hace la pregunta sobre, bueno, ¿y será que sí es bueno recordar? ¿Será que ahí él tiene como una disquisición bien chévere, que es muy de su estilo además. Y cuando tú decías que de pronto no estamos como preparados, yo digo, no estoy seguro. O sea, de pronto lo que nos pasó fue, digamos, como que sucumbimos a un miedo hipotético, de pronto sucumbimos a una profecía autocumplida. O sea, de pronto no estar preparados lo que significó es que no nos arriesgamos, pero de pronto no hay condiciones objetivas que digan cuándo sí, y menos aún si las condiciones objetivas son que pase el tiempo y que entonces los que ya no son responsables ya sean viejitos, entonces ahora sí les podemos abrir los juicios y ya la gente se olvidó de eso y ya la gente, ¿cierto? Entonces yo pienso que si esa es la condición objetiva que necesitamos para poder hacer estas cosas, pues qué amarga noticia, o sea, porque nosotros necesitamos también tener la capacidad de superar esto en vida, pues, ¿cierto? Entonces yo pienso que quizás lo que nos ha pasado, y en el caso de los terceros creo que pasó,
es que hubo mucho temor de pensar que ese mecanismo era un mecanismo diseñado en contra de ellos. Y creo que se mezcló como una deuda de bienestar, como esta idea de que este país es muy inequitativo y estos ricos que son ricos y que se han hecho ricos a costa de los pobres, ¿no? Se mezcló eso como la deuda de bienestar, como con la idea de la sociedad no va a ser capaz de entender qué fue lo que nosotros vivimos. Y en ese caso yo creo que pesó más el miedo de esos sectores, pesó mucho más el miedo de esos sectores, con una decisión que hubiera sido audaz y hubiera sido hermosa, que era la decisión de, bueno, venga a ver y yo cuento, pero respéteme. O sea, pero tampoco me la venga aquí a montar, que era lícito, o sea, era legítimo plantear unas discusiones de esa naturaleza. Entonces yo digo, yo creo que la sociedad colombiana, yo escucho muy atentamente a Carlos, lo leo cuando él escribe, nos hemos encontrado, así él me da varilla a mí cada vez que nos encontramos, pero por ejemplo a mí me parece que estas conversaciones y el diálogo público colombiano, lo dijo la fiscal Fatou Bensouda cuando vino, el diálogo público colombiano es muy elevado, o sea, es digamos de un nivel digamos como de exquisitez. Yo por ejemplo estaba esta mañana con un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea, del Ejército Nacional, de la Marina, hablando sobre políticas de reconciliación, y ellos estaban con una ex militante del M-19 que estaba hablándoles sobre temas de delitos de lesa humanidad, y yo digo, miércoles, francamente esto es una cosa notable, o sea, esto es como... Entonces yo creo que a veces como que nos falta creernos un poquito más, ¿no? Como la capacidad de que sí estamos, de que ya estamos preparados, o sea, que lo que necesitamos es echarnos al agua y tener una conversación quizás de una sociedad adulta sobre estas cosas. Con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo contigo, sino que estoy intentando pelear con la idea de que tenemos que resignarnos a que pase el tiempo, ¿cierto? Que tenemos que resignarnos a pasar el tiempo para que podamos destapar estas cosas. Y yo creo que hoy hay, por ejemplo, una generación muy interesante de empresarios que han ido a estudiar afuera y se están regresando a sus regiones, algunos han hecho cargos también en el sector público, que tienen preocupaciones del gremio del azúcar, del gremio de la palma, gente que se está discutiendo. O sea, yo creo que nosotros sí estamos, o sea, la mayoría de edad de un país también creo que tiene que ver con esa capacidad de ponerse al frente de sus demonios y decir, bueno, pues aquí estamos y plantémosle cara a esto, ¿no? Por eso creo que fue tan doloroso para mí ese tema de la JEP y los terceros, que fue como meternos debajo de la cama, o sea, y de pronto no era tan necesario, o sea. Sí. Yo simplemente quisiera repetir algo, no, yo siento que no estamos preparados aún, es decir, también, pero cuando digo esto no lo digo feliz, sí, lo digo digamos con la misma preocupación que Sergio plantea, y lo digo más en clave de uno. El decir que no estamos preparados tampoco lo debemos asociar a revanchismo político, que yo siento que es aquí estos temas se han manejado en clave política. Entonces, un mejor gobierno sí haría una política, digamos, mucho más justa y sí apostaría por la verdad, ¿sí? Creo que ahí es donde estamos entrampados un poco. Sí, no estoy tan seguro de que si otro hubiera sido el escenario político no se hubiera dado también cierto revanchismo en cosas, y creo que esa no es la forma de manejarlo. Cuando yo digo no estamos preparados es porque para mí en algunos territorios aún no ha llegado el siglo XXI, aún hay problemas de convivencia, y ahí esos son los grises que yo me estoy planteando en los escenarios muy locales, ¿sí? Muchos asesinatos que hoy se siguen presentando en los territorios, ¿sí? Tienen que ver también con viejas rencillas, ¿sí? No estoy diciendo que todos, no estoy desconociendo, digamos, lo problemático del asesinato de líderes, no estoy diciendo que no pueda haber cierta sistematicidad, pero mucho conserva de viejas rencillas. Entonces pensar en que estamos preparados en un escenario en donde víctima y victimario conviven, donde no hay un inspector de policía, donde no hay un Estado que resuelve necesidades básicas, pues creo que eso es muy, muy complicado. No lo pienso tanto como a estos grandes relatos o metarrelatos que creemos nos va a dar una comisión de la verdad. Entonces los empresarios fueron responsables, los militares, sí. Creo que esa es también una falsa trampa. Creo también que los grises están mucho en esos pequeños escenarios. Bueno, pues yo prometí que los dejaba libre a las 6, entonces muchas gracias Sergio y Carlos Alberto por venir, y a todos ustedes sí los invito a que
Estas charlas las patrocina Mistral, entonces nosotros nos quedamos acá de la gente que se unió en Facebook Live. Gracias.